Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Iván, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal? Como dice el protagonista de una serie que te recomendaría que vieras si solo vieras la tercera temporada. Teen Star. El gran Tim Roth. Y siempre saluda a la gente diciendo ¿qué tal? Y después pasan cosas. Te lo recomiendo, Iván, puesto que has pedido la videocrítica de Hit, que es lo que vamos a hacer aquí ahora desde la Payancueva. Y bueno, a mí la serie Teen Star tiene 3 temporadas, están ahora con la última, están acabando la última. Y bueno, aunque la primera es un poquito flojerillas, la segunda empieza a brotar este personaje de Tim Roth y en la tercera ya brilla plenamente. Entonces, igual te diría, hazte el salto, vete directamente a la tercera, es genial. Me lo estoy pasando muy bien viéndola y ya de paso aprovecho para recomendártela. Bueno, esto es una videocrítica de la revista Acción. Esta revista, Acción, en kioscos. La podéis pedir también al enlace que os van a pasar por aquí abajo. Y bueno, una revista de cine, series, televisión, donde tenemos de todo, y entrevistas, noticias, coleccionables, pósters, etc. Y voy a destacar así, pues por ejemplo, en la sección de clásicos imprescindibles, una sección de análisis. En este número venía el análisis de Mystic River, un análisis que hice yo, a veces lo hace Usero. O sea, normalmente tenemos un análisis o 2 análisis en cada número, lo hacemos Usero y yo. Y bueno, van un poco en la línea que son estas videocríticas y demás. Y bueno, hay coleccionables, entrevistas, reportajes, fichas, muchas fichas y mucho bla bla bla, mucho tal. Tenemos hasta cómic. Tenemos bastante Batman Año 1 de Darren Aronofsky, la película que no se rodó. En fin, ya digo, podéis pedirla en kiosco y por supuesto podéis pedirla también por correo en la dirección que os van a pasar aquí abajo. Y esto es un vídeo de la revista Acción donde escribimos pues los que hacemos aquí los vídeos y tal, las videocríticas y tal. Segundo tema, esto es videocrítica con spoilers, o comentarios si preferís decirlo así, con spoilers. Así que si alguien no lo ha visto, que se apee ya. Si alguien ha visto Hit, de Michael Mann. Y último aviso, si os gusta lo que veáis aquí, le dais a like, os suscribís al canal de Acción, donde tenéis más videocríticas, no solo mías, sino también de mi colega Usero y de otros compañeros de la revista. Y nada más, y vamos al lío, Iván, que has tenido una paciencia infinita que yo te agradezco, igual que te agradezco que hayas pedido esta videocrítica de la película Hit. Hit es una película de 1995 y yo siempre he pensado que era la última obra maestra del cine negro, del cine policíaco, del cine negro y policíaco en todas sus variables, en todas sus variantes, digamos, lo que es la parte, ahora veremos cómo trabaja el cine negro Hit, pero aquí tenemos Crook Story, la historia contemplada desde el punto de vista de los criminales, pero también tenemos una parte de Hard Boiled con el personaje de Al Pacino, un detective con problemas personales que se ha divorciado 2 o 3 veces, y que bueno, en su último matrimonio está teniendo serios problemas que le van a llevar a un desenlace pues como tú ya conoces. Y aparte de eso, pues tenemos todo lo que es la película, digamos, de procedimiento, lo que es el procedural, que es la otra rama del cine negro clásico, Hard Boiled, Crook Story, procedural. Pues un poco hablando de los procedimientos de seguimiento de los criminales que hace el Estado, que hacen las fuerzas de seguridad, la policía y demás, investigando pues a estos criminales y tal. O sea que tiene de todo la película. Por eso creo que es la última obra maestra que se ha rodado hasta el momento, la más completa, digamos, en clave de ese homenaje al cine negro que hace Michael Mann en la película Hit.
Pero ocurre que detrás de esta, en 1997, llegó otra de las grandes, que es la que cierra todo, con lo cual podemos decir que hay un binomio. La otra grande es L.A. Confidential, que es otra película que si no la has visto te recomiendo. Completamente distinta en todo su planteamiento a Hit, pero que con todo y con eso tiene muchos puntos en común por pertenecer un poco a ese mismo género que homenajea de manera tan brillante como Hit. Así que Hit y La Confidential son una pareja perfecta para, digamos, poner, no un cierre, pero sí que son películas que después han sido muy imitadas, las dos, pero sin llegar al nivel, a la cota que alcanzaron estas. Yo diría que en televisión sí se ha alcanzado, por eso te he dicho antes Teen Star, sí se ha alcanzado cotas de este nivel en algunas series de televisión, series, miniseries. Pero en cine, pues digamos que el género negro, el género policíaco, pues ha sido abordado por muchos directores. A lo mejor se me está escapando algún título, ¿vale? Porque somos humanos y no somos computadoras, por lo tanto el ordenador que tengo en la cabeza a lo mejor se me está escapando algún título. Pero yo diría que para encontrarse un ejercicio de cine negro de fuste después de estas dos películas del mismo nivel, de un nivel tan completo, chico, yo en todo caso pensaría en las pinceladas de cine negro que tiene, por ejemplo, Blade Runner 2049, que las tiene, y que son también tan brillantes, porque es una película del nivel para mí de estas dos. Estamos hablando de películas de 5 estrellas y si se puede ponerle unas cuantas más, es decir, son películas rollo Capilla Sistina de sus géneros. Entonces, por eso me ha agradado mucho poder volver a verla y yo te agradezco que me hayas dado esta oportunidad también de comentarla para tu videocrítica. Y bueno, Iván, yo tengo, fíjate, llenado 1,5 cuadernos de notas. Yo sé que la gente dice, hombre, pero ¿por qué escribe tanto payán y tal? Pues, bueno, te puedo decir que me ha pasado una cosa muy curiosa con Hit. Y es que Hit sabes que dura casi 3 horas, pero yo he tenido, en este caso, el placer, con otras películas no tanto. Pero en este caso, y gustándome tanto como me gusta la película, he tenido el enorme placer de tirarme un día completo viendo la película, parándola donde había que pararla, repitiendo lo que hubiera que repetir, sacando mis fotitos de referencia y pasándomelo muy bien. Y he disfrutado mucho, dedicándole casi una jornada, vamos a decir unas 6 horitas a la película, y puedo decir que es una de las videocríticas que más he disfrutado por la propia película en sí, es decir, porque es una película que tiene mucho y que cuando la vuelva a ver otra vez le sacaré más. Y tú también, seguro, Iván. Entonces, como es mucho material y tampoco queremos pasarnos mucho del minutaje lógico que tiene una videocrítica aquí en el canal de YouTube, pues si me permites voy a ir haciendo un poco un resumen de todo lo que he sacado, porque tengo 1,5 cuadernos. O sea, tengo para hablar de Hit largo y tendido. Y de hecho, si algún día nos cruzamos por ahí en algún evento que organice Acción y tal, cuando todo esto de la pandemia lo permita, encantado de charlar contigo de esta película porque es genial. O sea, para mí, ya digo, es una de las muy grandes de las que se han hecho en las últimas décadas. La mejor de su director, incuestionablemente, bajo mi punto de vista. La mejor de su director, ¿vale? Y de hecho, después se puede observar que hay cierto intentar llegar a Hit, pero no llegar a Hit. Yo creo que en eso se junta todo. Se junta también un guión excelente. Se junta el momento, la época, el tener unos gigantes como tiene aquí, como son Al Pacino y Robert De Niro, en fin. Entonces vamos a dar un repaso rápido, ¿no? Primero, que desde el principio trabaja con la dualidad como una clave central de la película, ¿vale? No vamos a decir que sean el mismo personaje porque no lo son. Pero parece como si en toda la película Al Pacino compusiera esa imagen del hombre que se está persiguiendo a sí mismo, o a una versión, una variante de sí mismo, que es Robert De Niro. Lo cual se ve al final, en el desenlace, cuando está en el aeropuerto, vemos a De Niro corriendo adelante, Pacino detrás. No son los mismos planos, porque Michael Mann es muy hábil. Hay que decir que aparte de todo, cómo rueda esta película y cómo planifica y cómo encuadra, todo es genial en esta película. Pero, aunque no sean exactamente los mismos planos, sí está jugando esa misma baza. Es decir, te está poniendo en la mente esa idea. Y te la está poniendo desde el principio. ¿Por qué? Si te das cuenta, en el principio vemos el primer plano de la película, es ese tren que viene, ¿vale? Y primero viene hacia ti en este sentido,
hacia la cámara, y después te pone el plano en el que se aleja de la cámara. Esa idea de dinamismo que tiene la película, y esa idea de alternancia constante, de dos personajes que se van pasando la pelota uno al otro constantemente, son casi como un ballet. Es ese tren que viene, ese tren que se va, es el mismo tren, pero no es lo mismo que venga en esta dirección hacia cámara que marche que siga hacia adelante. Y es el tren del que se baja Robert De Niro. Robert De Niro, que quiero decir que el juego de espejo, el juego de reflejo, los reflejos, esa sensación como de espejo, esa sensación de desdoblamiento. Hay dos grupos profesionales capaces, una clave, por ejemplo, del cine de John Ford, grupos de hombres y mujeres, ocasionalmente, que traban unas condiciones, unos lazos como de familia, entre comillas, no natural, pero de familia en definitiva, que son gente muy capaz y que traban unas claves de lealtad unos miembros con otros en base al peligro que corren realizando sus trabajos. Eso es muy Howard Hawks, y eso está presente en estos dos grupos que tenemos, los policías, los delincuentes. Siendo los delincuentes los que tiran del carro, los que inician las acciones, seguidos por los policías. Algo que es así y que hay que tenerlo muy claro, porque eso es lo que alude también cuando De Niro se baja del tren e inicia la acción para dar el primer golpe, que va a desatar un poco ya la investigación de los policías liderados por Al Pacino, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese momento en el que vamos a jugar con estos, va a jugar Michael Mann con estos dos puntos de vista en toda la película, te definen perfectamente los personajes casi desde el principio, y vemos a De Niro solo, a Val Kilmer siguiéndole siguiendo la acción, consiguiendo otros asuntos, otros elementos para perpetrar el golpe. Pero vamos a ver también a Pacino, se nos va a presentar a Pacino en la cama con su mujer, y con muy poco te define el dilema que va a tener Pacino a nivel privado. Esa hija que no es la suya, pero con la que él ha trabado unas relaciones de afecto y de responsabilidad que no tiene el propio padre de la chica, al que significativamente no vemos en toda la película, ese padre ausente de la muchacha, y como la muchacha al final, que es Natalie Portman, que es que bueno, esta película tiene un reparto que es de campanillas, o sea, vista a posteriori dices que hay que ver la gente que había ahí metida. Es decir, la cantidad de figuras que después han ido cobrando mayor relevancia. Una de ellas, por ejemplo, sin ir más lejos, la propia Natalie Portman, ¿no? Que hace el papel de esa hija de la esposa de Al Pacino, ¿no? Pero es que tenemos ahí a Ashley Judd de rubia. Como no la tenemos muy fichada en el papel de Charlene, tenemos a Amy Brenneman, estamos hartos de verla en la serie CSI. Diane Venora como Justine, la esposa, es que, quiero decir, ahí, y después tenemos Wes Studi, que es uno de los digamos, asociados, de los compañeros de Pacino en el grupo policial. Tenemos a Ted Levine como Bosco, otro policía de los que están metidos en el lío. Dennis Haysbert, que después lo hemos visto en series de televisión destacando, interpretando este papel muy curioso, este papel de bisagra, de este delincuente que es contratado para trabajar en un restaurante de comida rápida y maltratado por su jefe. Por supuesto Natalie Portman, William Fichtner como Van Sant, el otro elemento curioso. Tom Noonan como Kelso. Tom Noonan solo aparece una vez, es el tipo que está en silla de ruedas y es el que tiene todos los planos del banco y todo lo que hay que hacer. Pero es que tenemos a John Boyd, quiero decir, el propio Val Kilmer. Tenemos Val Kilmer en el momento en que Val Kilmer era Val Kilmer, porque después ya sabemos que se fue por el camino errado. Y quiero decir, el repartazo que hay aquí te permite que cada momento, de cada papel, de cada personaje, tenemos hasta Machete. Danny Trejo, que además, y es lo más cachondo, Michael Mann ha querido rendirle como un homenaje al personaje. Ya sabemos que este hombre estuvo en prisión y demás, y le llama Trejo, o sea, su personaje se llama Trejo, o sea, es casi el mismo, ¿no? Todo esto es genial, o sea, este es el tipo de película que llega en un momento concreto muy especial, que reúne un reparto muy especial, un equipo técnico tremendo,
y que crean pues la magia del cine. Ese cine que no pasa nunca, ese cine que lo ves dentro de 10 años y es un clásico y que va más allá de esto de película de culto y tal, ¿no? Esto es un peliculón difícil de replicar, como en su momento lo es también posteriormente en el 97 L.A. Confidential, ¿vale? Bien, pues lo que digo, la hijastra elige a Pacino para el hotel donde está Pacino después de que se separa de la madre, es donde ella decide suicidarse, lo cual deja claro, o sea, la cantidad de cosas que se plantean en la película, una película larga, pero a la que no le sobran diálogos, que no se pone pesada en ningún momento, que tiene un ritmo brutal y muy dinámico y que nunca decae, y simplemente la niña elige el hotel del padre, la bañera de la habitación en la que está el padrastro, para suicidarse. ¿Por qué? Pues porque, carajo, el padrastro es mucho más sensato con ella y se preocupa mucho más de ella y está más pendiente de ella que su propia madre, que está un poquito como a por uvas, por decirlo así. Aunque es una mujer compleja, en las mujeres de esta película, pero sobre todo en Diane Venora, en Justine, a mí me da casi un punto como de influencia lejana de mujer en conflicto, digamos, tipo Bergman, ¿vale? Pero es que cada mujer de esta película tiene, o casi se podría decir, que una influencia distinta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a hacer Michael Mann en la película es, digamos, fíjate que el tío se plantea decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué hacer, dentro de la clave de cine negro, por qué hacer solo el punto de vista de los policías? No es nada nuevo, ya se había hecho antes, ¿vale? Pero no con este equilibrio, no con este equilibrio perfecto entre las dos, digamos, opciones, entre las dos visiones. El tipo te hace no una de las posibilidades, Crook Story, criminales, o hard boiled, los tipos duros, los detectives, los que investigan tal, o procedural, las técnicas de procedimiento, de seguimiento, de investigación. No, el tío te hace las tres a la vez. Pero haciéndote las tres a la vez, cuando aborda a las tres mujeres, les da un protagonismo que va más allá de la fórmula de la mujer fatal. No. El papel que interpreta Ashley Judd, Charlene, que es la esposa de Val Kilmer, no es una mujer fatal. Tiene claves de mujer fatal, pero no es una mujer fatal. Cada una de las mujeres de la película tiene como su propio campo de protagonismo, con su propia identidad y con sus propias referencias cinematográficas completamente diferentes, lo cual enriquece el conjunto. Es decir, porque si simplemente se hubiera limitado a decir, vamos a poner tres mujeres fatales, no, son tres mujeres completamente distintas que, digamos, tienen una influencia capital en el relato, tan capital que llega un momento en que tú piensas, y creo que es así, o por lo menos así lo sospecho yo, así lo pienso yo, así lo veo yo, que ellas son el motor de la trama, en realidad. Ellas son el motor de esos hilos que entrecruzan a los personajes. Ellas son, de alguna forma, el motor de drama, el motor de interés de la película. Porque ninguna de esas historias de amor está abordada de manera babosa, simplona, tontorrona, sino de una manera muy madura. Son tres historias de amor lo que te cuenta la película. Pero esas tres historias de amor, sabiamente, Michael Mann nunca deja que sean en ningún modo un lastre o que roben protagonismo a la parte de acción. ¿Por qué? Porque aquí volvemos a la dualidad y el equilibrio. Michael Mann te cuenta tres historias de amor plenamente desarrolladas, plenamente maduras y completamente abordadas en todas sus fases, con tres protagonistas femeninas completamente distintas, con sus propios códigos y sus propias referencias, y al mismo tiempo hace que las secuencias de acción y la parte de investigación y la parte policial tenga su propio equilibrio dentro de ese reparto. Es decir, que lo que nos está dando no son dos películas divorciadas, sino simplemente dos películas, dos claves, dos niveles, dos platillos de la balanza que se entrecruzan en todo momento. Eso potencia el ritmo, porque además hay un relevo, hay como una carrera de relevos entre la parte, digamos, de estas historias de amor y la parte de investigación, de acción y del golpe que se va a perpetrar y los golpes que perpetran estos tíos, y lo que les pasa a ellos es que hay que abordar, hay que pensar que esto es prácticamente lo que sería una novela a río. Es decir, Tom Sizemore, que es otro de los esenciales, de los
actores esenciales que está metido ahí también. Tom Sizemore tiene su propia historia, es decir, esas reuniones que tenemos que siguen con el espejo, es decir, vemos la reunión de los delincuentes, pero también vemos la reunión de los policías. Y cada uno de ellos tiene sus historias, sus mujeres, cuando después pasa lo que pasa, perpetran el robo y se lían a tiros. Muy interesante Tom Sizemore. Tom Sizemore tiene hijas, pero eso no le impide coger a un niño de rehén. Robert De Niro es protagonista, pero eso no le impide desde el principio manifestarse como lo que es, un tío frío. Y de hecho, ¿qué decisión va a tomar al final con Amy Brenneman? ¿Quedarse allí con ella, cogerla e intentar huir con ella? No. Madurez, solidez. El personaje se pasa toda la película diciendo que a él le dijo un día un tío en la cárcel que cualquier cosa que te atara y que te impidiera salir corriendo a los 30 segundos, abandonarlo todo. Que no podías tener nada que no te permitiera abandonarlo en 30 segundos si te perseguía la policía. Al final, ¿qué hace Robert De Niro? ¿Reniega de sí mismo? ¿Recula? No, esta es una película sólida, madura. No recula. Hace lo que tiene que hacer, lo que lleva diciendo que va a hacer toda la película. La deja tirada. ¿Por qué? Porque esto es lo del escorpión y la rana, amigo. Es así, es su naturaleza. Entonces, la riqueza que tiene ese personaje cuando llega ahí al principio, nada más al principio. No, Michael Mann no deja que te venga ningún espejismo a decir, bueno, es que no, los dos son protagonistas, Al Pacino y Robert De Niro, pero ocurre que Robert De Niro es muy mala gente. Es un tío elegante y tal, pero es un escorpión. Es casi el escorpión y la rana. Lo que pasa es que aquí la rana es Al Pacino. Y Al Pacino es una rana con muy mala leche y que no se deja engañar. Pero al principio, cuando pegan el golpe, ¿qué pasa con Tom Sizemore? Otra vez Tom Sizemore. No solo el tema del niño, de coger al niño de escudo teniendo hijos, sino que Tom Sizemore es el tipo que apunta al del furgón blindado al principio, y entonces mira a Robert De Niro y Robert De Niro, sí, cárgatelo, claro, sin espantajos. Y entonces Tom Sizemore hace ¡placa! Y lo mata. No dejan que te engañes. ¿Quién hizo esto antes? Pista. Se llama Sam y se apellida Peckinpah. Y la película es Grupo Salvaje. El principio de Grupo Salvaje. El mensaje de Pike Bishop. Si se mueven, mátalos. Es la misma estrategia. La misma. No deja que te engañes. Esta película tiene mucha influencia de Sam Peckinpah. Y no solo de Grupo Salvaje, sino también de La Huida. ¿Vale? Otra película de la que vamos a hacer videocrítica aquí en el canal, La Huida, de Sam Peckinpah, es otra película esencial dentro de estos géneros. No deja que te engañes. Por eso tiene esa madurez. Te respeta como espectador. No te da caramelito. No te dice, no, este hombre es bueno, pero se va a redimir y tal. Ni redención ni leches. La redención que podía haber en De Niro era ella. Pero ella entra dentro de la norma de los 30 segundos. Hasta luego, cocodrilo. Ya está. Es así, porque el personaje es un escorpión. Y pica. El personaje es un escorpión y pica, es así. Y es lo que se dicen ellos dos, Pacino y De Niro, cuando, digamos, mantienen esa conversación con el café frente a frente y se dicen, los dos, se dicen, ahora que te conozco, o sea, te respeto, pero te pego un tiro, pero vamos, en cuanto que pongas en cuestión la vida de un inocente. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa finalmente. Y además de eso, digamos, de esa dualidad de los dos personajes, que es lo que hace mucho más rico todo, fíjate el detalle, el tema de la dualidad. Nunca les verás el esfuerzo que hace Michael Mann durante toda la película. A Michael Mann le hubiera resultado muy fácil caer en la trampa de poner a estos dos juntos en el mismo plano y sacar jugo de todo esto. No lo hace. ¿No lo hace por qué? Porque no debe hacerlo. Porque no sería coherente con la película. No sería coherente con la clave de la película. Estos dos es como uno en un espejo. Es decir, se reflejan uno en otro de muchas maneras. Y por lo tanto no los puedes poner juntos. Tienen que estar como están. En Scorsese hace un esfuerzo. En todos los encuentros de De Niro con Pacino, hace el tiroteo final todo, hace un esfuerzo porque no coincidan en el plano a la vez. Que después hubo leyenda urbana que dice, no, pues no estaba porque tal. No pueden coincidir porque no es, como digo, no es exactamente que sean la misma persona, pero uno es un reflejo del otro. Y es como si los dos en el fondo estuvieran, cuando se dicen, yo no sé hacer otra cosa, el otro le viene a decir más o menos, yo tampoco sé hacer otra cosa, yo solo sé hacer esto. Yo no voy a dejar de hacer esto.
Pero es como si Pacino se estuviera... El plano en el que Pacino para el coche de Niro, cuando coge el helicóptero y tal, coincidiendo con que la mujer se va por ahí de juerga. Y para el coche, y es como si se fuera siempre persiguiendo a sí mismo, ¿te das cuenta? Llega al coche y vemos un plano, ahí era muy fácil sacarlos a los dos, pero desenfoca a uno. Siempre hace eso, desenfoca a uno, o hace un escorzo de uno de ellos, insiste mucho en que no estén, eso es el código de la película, no pueden estar. Por eso la gente decía, es que al final no se les ve juntos. De verdad, qué simpleza, amigos. No hay que verles juntos. De hecho, hay otras películas que la han juntado y no han tenido el mismo resultado que esta. La película de Pacino y De Niro se titula Hit. Y no aparecen pegados en el plano. Ya está, es que es así. Y es la gracia del asunto y el interés del asunto. A partir de ahí, pues a partir de ahí tenemos un protagonismo en todo momento, y como decía, volviendo al personaje de Tom Sizemore. Lo mucho que te dice de ese personaje, el hecho de que él tenga hijos y no tenga problema en coger. Es decir, no te vende caramelitos, no te dice, como este señor es padre, se va a sacrificar y va... No, esas son las mierdas que nos está despachando el cine actual constantemente y que es lo que se cargan películas y se cargan series. No, tú me dices que este señor es un asesino. Este señor, para conseguir pasta, está dispuesto a ser un asesino. Por cierto, hablaba antes de Grupo Salvaje. Tom Sizemore es aquí el equivalente al personaje de Ernest Borgnine en Grupo Salvaje, el que va acompañando a Pike Bishop. ¿Dónde se ve esto? Muy bien, se ve cuando ya De Niro caza que les están persiguiendo, que les están siguiendo, que les están vigilando, y entonces, por supuesto, lo que hace es reunirlos a todos y decirles, vosotros decidís, ¿damos el palo o no damos el palo? Y Tom Sizemore tiene sus empresas, tiene su dinero, puede marcharse ya sin dar ningún palo. ¿Y qué hace Tom Sizemore? Yo estoy contigo hasta el final. Es Ernest Borgnine a la puerta del prostíbulo al final de Grupo Salvaje. ¿Vamos? Pues vamos. Y en ese momento se podría pensar, en ese momento de reunión de todos los delincuentes, se podría pensar, sí, caramba, pero le da plano a Val Kilmer y le da diálogo a Val Kilmer, le da protagonismo a Tom Sizemore. ¿Por qué no le da protagonismo a Danny Trejo? Danny Trejo simplemente, ¿tú también te apuntas? Y dice Danny Trejo, pues sí. Y ya está, no hace falta más. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque es el puñetero Danny Trejo. No se va a soltar ahí un speech de decir bla, bla, bla. No. ¿Vale? No. Sí, me apunto ya. Pero sobre todo porque tiene una coherencia con el guión. Porque, ¿qué pasa después con Danny Trejo? Confundido por que piensan ellos que es el que les ha delatado. Y en realidad, sí, pero no. ¿Qué pasa con Danny Trejo? Que tiene que apearse porque le van siguiendo, o eso dice él, se quita de en medio porque han cogido a su mujer y les va a dejar, les va a denunciar, y no forma parte de alguna manera, te está anticipando que va a quedar extirpado del grupo. Con un final además que ya ves que es bastante duro. Y es ahí cuando entra Dennis Haysbert, el tío este que está de camarero y todo esto. Que tú vas viendo a Dennis Haysbert, es muy bueno esas cosas que ocurren como en un segundo término de la película. Por ejemplo, Dennis Haysbert con sus movidas, con el trabajo, con el jefe ese que le ha caído, que es un perro y que lo maltrata sistemáticamente. Además es un perro necio, como suelen ser los perros, porque tampoco tiene muy claro con quién le está tocando las narices, pero bueno. Hay mucha gente así suelta por el mundo, de verdad. Respetad a vuestro prójimo, ¿vale? Sea quien sea y sea como sea. Pero esas faltas de respeto cotidianas con gente que no conoces lo suficiente para no saber si un día te va a calzar un guantazo y te va a poner los dientes aquí, en la coronilla. Pues hay mucha gente que circula así por ahí, ¿vale? Suelen ser cobardes, que lo que hacen es volcarse sobre la víctima o aquel a quien consideran víctima. Grave error, amigos. Aquí no hay víctimas. De un modo u otro todos, según nos aprieten las clavijas, podemos ser depredadores. Está muy bien. ¿En qué poquito tiempo te está definiendo todo eso con un personaje que durante la película tú a veces, si la ves la primera vez, dices, bueno, ¿este tío qué pinta? ¿Este tío qué pinta? ¿Por qué me saca este tío? ¿Por qué me saca este tío? Te saca este tío porque te está anticipando lo que va a pasar, es el relevo. Y te lo saca, ¿y qué pasa con él? Que muere rápidamente. Apenas tiene, dentro de la acción, apenas tiene, pero está ahí. Forma parte de ese mundo que te está definiendo la película, que te está definiendo Hit. Es otra pieza de ese puzzle final que te queda, con ese plano final genial, con De Niro cogiendo la mano de Al Pacino de espaldas, el yin y el yang. O sea, Al Pacino de espaldas a la cámara y Robert De Niro
de frente, que ese es el plano en el que sí que finalmente están los dos con la mano, porque ya se han juntado. Es decir, son dos visiones de la misma cosa. Por eso no podían estar juntos. Bien, pues lo que digo, no hacer concesiones a la galería, no buscar salidas fáciles, no trabajar constantemente con esos personajes. Está ese asunto en segundo plano, el tema de Dennis Haysbert maltratado por su jefe y tal. Pero hay otro tema en segundo plano, más gordo, que también tiene su propio protagonismo en fragmentos muy limitados, muy concretos de la película. Los asesinatos en serie. ¿Y quién los comete? Esos asesinatos en serie. Ese personaje que es por decirlo así, sería, dentro de todo, porque aquí hay antagonista dentro del antagonista, en fin, hay como un puzzle muy complejo de antagonismo y protagonismo, porque al final, en el fondo, el propio Pacino es su propio enemigo y el propio De Niro es su propio enemigo, y todos son, de alguna manera, su peor enemigo, cosa que es muy realista y responde mucho a la realidad. Todos somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Y de alguna manera también somos la solución de todos nuestros problemas. Eso también es un hecho. El resultado es que en esa riqueza de puzzle de personajes que encontramos aquí, tenemos ese segundo plano de Dennis Haysbert, pero también el de los asesinatos. Y tú dices, ¿y ahora lo va a tirar por ahí y tal? Error. Eso es lo que haría una película simple. Es decir, ahora de la manga me saco esta otra vía y desarrollo todo por ahí, y al final De Niro y Pacino se cogen de la mano y cazan al asesino. Eso es una simpleza. La película no funciona así. L.A. Confidential no funciona así. Y si me apuras, esta es más madura que L.A. Confidential. Todo hay que decirlo. En ese sentido. No hace concesiones de ningún tipo. Es decir, De Niro no liquida al asesino en serie porque sea un asesino en serie. Ni siquiera sabe que es un asesino en serie. Es el azar, el destino. Pero el tema del asesino en serie tiene un papel, tiene un protagonismo en la película. Y de hecho se lo dice la forense, le dice, este caso va a acabar siendo tuyo, por eso te he llamado. Es decir, ese será otro caso de Pacino, pero no es el caso que estamos viendo en la película, aunque se mete ahí también. Eso es algo muy propio de la buena novela policíaca. Y no es un fleco. Ni siquiera es un fleco. Queda cerrado. Pero tienes ese momento de Pacino abrazando a la madre de la chica muerta. Casi prácticamente delante del cadáver. Y tú dices, todo el peso que le ha puesto el director a esos planos, a esa secuencia, a ese momento, eso va forjando esa verosimilitud, esa realidad, ese ser completos de los personajes. Y eso es un poco otra de las cosas que distingue a Heat. A partir de ahí, pues tenemos todo. Es decir, lo que hemos dicho de los cruces de los tres géneros. Tenemos lo que hemos dicho, el tema de la mujer. La mujer es más madura que el marido en el caso de Ashley Judd, en el caso del personaje de Val Kilmer. ¿Y qué pasa ahí? Pues que, ojo, detalle a fijarse. Hemos dicho, son tres mujeres distintas, con referencias incluso cinematográficas o narrativas distintas. Y por ejemplo, en todas las mujeres, hay que fijarse en los planos. Es muy importante, porque además las relaciones todas se van como no pisando, sino que se van relevando unas a otras de una manera muy fluida. Es decir, vemos tema personal de Pacino, tema personal de Niro, tema personal Kilmer, están ahí, digamos, como constantemente en una especie de carrera de relevos, muy bien conjuntada y muy bien equilibrada. Si te das cuenta, los momentos de acción no son numerosos, son largos en su desarrollo, espectaculares absolutamente, y están puestos en los momentos clave. Arranque, el golpe contra la furgona, contra los furgones blindados, el central, que es un poco el asalto al banco y demás. Tenemos ese momento de venganza que va uniendo a los dos en ese autocine, una secuencia genial. El plano general del autocine es uno de los planos, que es otro detalle que quería comentar de la película, el carácter épico de una película en un cine, en un género, un tipo de estrategia narrativa, como era de variable narrativa de su género, como era el cine negro. El cine negro, sabes, que se desarrollaba en la época clásica, normalmente en base a interrogatorios, plano contra plano, escenas de diálogo en interior, eran películas que costaban
muy poca pasta, porque se podían hacer dentro de estudio. Si había algún plano exterior, pues bueno, se rodaba, pero no eran películas donde hubiera grandes persecuciones y tal. No, eran películas de poco presupuesto, de poco gasto. No se gastaba mucho en esas películas, más allá de lo que era pagar a los actores y eran estrellas contratadas por los estudios. Pero en la época clásica del cine negro todo era plano contra plano. Y después había gente como Fritz Lang que se rompía la cabeza y decía, bueno, voy a hacer un plano contra plano, pero de una manera especial, dinámica, con una Goya. Y eran películas que, ya digo, rodaban en interior, y muchas de ellas eran de estudios muy modestos, hasta el punto de que si movían un poquito la cámara y se salían de la marca, ya salía todo el entramaje del estudio, de la magia y tal. No podían hacerlo, con lo cual los planos eran cerrados, mucho plano medio largo, plano medio corto, y como digo, mucho plano contra plano, mucha secuencia de diálogo. Los diálogos eran el motor de la trama y demás. Aquí, de repente, te mete estos planos épicos que le dan un carácter épico al cine negro. Cosa que también hace L.A. Confidencial. Por eso las vinculo mucho a las dos, cada una con las estrategias de su propio director, que son completamente distintas y con sus lenguajes y tal. Pero en eso es cierto, es decir, te dan un aire épico. Y tienes ese momento del autocine. Bien, ese momento del autocine es como un vínculo de acción trepidante. Cuando Michael Mann aborda la acción trepidante, ya lo sabemos, es un tío que domina perfectamente eso. Entonces te hace ese puente entre la secuencia de la furgona, algo que es un derivado argumentalmente de la secuencia de la furgona, que es el primer, y que va poniendo esa especie de de esa subtrama del tema de Van Sant, de cómo Van Sant es el que toca un poquito las narices a estos delincuentes, digamos, en paralelo a lo que es la propia persecución de los policías de los delincuentes, ¿vale? Y ahí tenemos el momento de intento de ataque, de venganza de Van Sant en el autocine con estos tíos y tal. Y ese tiroteo, cómo funcionan ellos como equipo. Es otra vez Grupo Salvaje, constantemente. Es otra vez Grupo Salvaje. Tenemos el general Mapache, Van Sant y el asesino en serie. Este es el general Mapache. Por trazar una línea en paralelo, ¿vale? Pacino es... Sí, pero no está copiando Grupo Salvaje, ojo. Está cogiendo una estructura que le sirve para contar su historia, pero Pacino es el equivalente a este personaje que se quedó, que lidera a los perseguidores del grupo de bandoleros, de forajidos de Pike Bishop, que es Thornton, que se quedó descolgado del grupo al que capturaron y tal. En este caso Pacino no, Pacino es un marine, Pacino está encantado con lo que hace y Pacino se dedica a cazar gente porque es una manera, cuanto mejor es la pieza que caza, mejor se siente él y más bien, correcto, lo dicen en el diálogo. Pero es un Thornton que persiga a un Pike Bishop. O sea, la huella de Grupo Salvaje está ahí en muchas cosas. Y este Van Sant, de alguna forma, es lo que sería el equivalente a la subtrama de Mapache dentro de Grupo Salvaje. Es decir, tenemos esa escena, esa secuencia de tiroteo y vamos a ver cómo al final tiene una influencia en todo el despliegue, ¿no? Pero que no hay tanta secuencia de acción si nos damos cuenta. Y están perfectamente calibradas. El atraco al banco a mí me parece que es sospecho. Esto es una sospecha, es una especulación. Pero yo especulo que creo que Christopher Nolan se vio la peli muchas veces cuando se plantea el asalto del Caballero Oscuro al banco, al principio. ¿Vale? Y no estoy diciendo que esté copiando planos y tal, no. Pero el tema del ritmo y tal. El montaje en esta película es esencial, por ejemplo. El montaje es fundamental en la película Hit. Volviendo a las mujeres. Cada uno de los conflictos que tienen estos personajes con sus mujeres y las mujeres con ellos, normalmente o ellas son más maduras o son más complejas que ellos. En el caso de Ashley Judd es más madura que el personaje de Val Kilmer. De hecho le salva el culo al final. Es decir, le hace la señal para que se pire y en el fondo porque lo quiere. Es decir, aunque haya estado liada con el fulano no significa nada. Ella sigue enamorada del tipo este. Lo que pasa es que es un niño. Y se lo dice además. En el caso de Diane Menora, del personaje de Justine, ella es más compleja como ser humano. Complejos son todos, ¿vale? Pero digamos que de alguna manera ella tiene una complejidad y un conflicto interno muy rico frente a un personaje como Pacino, que es más sencillo. Es decir, yo creo que Pacino está definido por esa televisión portátil
que además le dice al amante de la mujer, le dice, mira, te puedo consentir que vengas aquí, que te acuestes con mi mujer y todo lo que quieras, pero a mí no te consiento que mires mi televisión. Que después le pega la patada en el coche y la manda a freír puñetas. Cómo los objetos definen a los personajes, también es un tema muy interesante en la película. Pero el caso de la tele, Pacino está definido por esa tele, es un tío sencillo, es decir, blanco y negro, perseguidores y perseguidos, sota, caballo y rey. Es decir, un hombre que se rige por una serie de normas y por esa norma él cree que es responsable y sabe que es responsable de esa niña y está viendo que la madre no es responsable. Eso se ve en el momento en que él sale abrochando, o sea, poniéndose la corbata y tal, y la niña le está comentando algo a la madre no le hace ni puñetero caso a la niña y la madre está más preocupada por hacerle por si quiere un café. Y la interpretación de Pacino mirándole y diciendo, chica, hazte cargo de tu hija un poquito, ¿no? Porque, en fin. Pero es que ella es una tía que está metida en un conflicto más compleja que el masculino, que el personaje masculino. Y de la misma manera, el personaje, la soledad que expresa el personaje de Amy Brenneman, ese personaje que se encuentra De Niro y tal, con el que establece una relación y demás, es un poco, es más completa y al final va a verse en una situación de decir, aceptar que el tipo es un delincuente que mata gente y demás, pero seguir enamorada de él y seguir intentando. Ella lucha por algo que él dice, no, 30 segundos, lo siento, me tengo que pirar, amigos. Es decir, todas las mujeres son, de alguna manera, tienen más complejidad o más madurez o tienen más riqueza como que ellos. Ellos son más sota, caballo y rey, lo cual está muy bien. El conflicto de sexos dentro de la película está muy bien diseñado. Pero además está muy bien diseñado visualmente, porque nunca aplica el mismo tratamiento a todas esas relaciones, que como digo, se van solapando en el metraje de la película. ¿Cómo trata el personaje de Ashley Judd? Por el plano, es decir, el plano contra plano que hace de Ashley Judd empieza estando en la izquierda del plano, se va a ir cambiando, cambia un poco a la derecha y después se va. ¿Por qué? ¿Por qué pasa de la izquierda a la derecha y demás? Porque está intentando adaptarse a él, pero no puede, porque él es un niño, y es un niño al que hay que andar como persiguiendo, y ella va cambiando de posición. En este momento, en este lugar del plano, va cambiando a este otro lugar del plano. Eso, la planificación que hay en la secuencia de los encuentros de ellos, de hombre y mujer en la película, es definitoria de la propia relación que se está desarrollando en esa película, entre ellos. El momento del encuentro de Niro con Amy Brenneman en el bar, y cómo va jugando. Primero la cámara, tenemos la barra del bar como frontera, y primero te los está cogiendo como de espaldas, y a ella le vemos el rostro, él está como en escorzo, tal, y cuando ya finalmente él, que al principio se mosquea y cree que es una policía o algo que le está siguiendo, alguna movida, cuando él se da cuenta de que ella simplemente es una chica que quiere ligar con él, entonces ¿qué hace? Por cierto, ellas llevan el mando de las relaciones en todo momento, O sea, ellas son las que dan el primer paso en las relaciones. Lo que hace es el tema sexual, en el caso de Diane Benora con Al Pacino, ellas llevan la voz cantante en las relaciones. Entonces, en lo sexual, por ejemplo, que es fundamental, o sea, ellas son las que es Amy Brenneman la que le tira los tejos a De Niro. Estos detalles. Tenemos este plano en el que les vemos a ellos de espaldas, como decía, Pacino, Amy Brenneman en el bar, cuando coge el libro, está mirando, le dice lo de los metales y todo este rollo, y de repente, cuando ya se forja el vínculo, cuando le tiende la mano De Niro a ella, es justo cuando la cámara va a pasar al otro lado de la barra y lo vamos a ver ya de frente. Su evolución en un solo movimiento de cámara ha cambiado. Su evolución como pareja se ha iniciado de esa manera. Quiere decir que el tratamiento visual de estos encuentros, el momento en que entra el tema capital, bueno, aparte de ese principio de lo que es una familia que te muestra a Pacino con la niña y con la mujer por la mañana, cuando él se está abrochando la corbata y tal, que decía antes. La secuencia clave de ellos dos es de Diane Benora con Pacino, es justo cuando entra y está allí la otra con el amante. Bueno, con el amante, con el fulano este que se ha buscado para darse un alivio, que además ella dice algo muy bueno y dice, por tu culpa, porque eres prácticamente un fantasma y prácticamente no estás, y ahí tenemos la riqueza del personaje que hablaba antes, tengo que denigrarme acostándome con este fulano. Es decir, ella hace su autocrítica, y Pacino quiere su televisión. A eso me refería con las estas, ¿no? Bueno, pues ese momento de entrada con el amante y tal, esa es la secuencia clave, y hay que seguirle mucho la pista a cómo es el plano, contraplano, cómo están en luz y en oscuridad, cómo están de perfil, como todo esto.
Y todo eso está muy trabajado en la película. O sea, película muy rica por muchos elementos que contiene. Y porque aunque probablemente si tú le dices a la gente hit, todo el mundo identifica película de acción, sí, joder, mola mucho el atraco y tal. El atraco está genial, el atraco está genial. ¿Cómo está rodado ese atraco? Por eso digo, desde el principio, ese plano de Niro, que se sube encima de los archivadores estos, y de repente hace un plano, tiene unos planos la película, algunos planos de la película que dices, que te fuerzan. Son planos forzados pero pertinentes. Forzados pero pertinentes. Algún ojo de pez que creo que hay por ahí. Pero sobre todo, como digo, ese tipo de plano como el de Niro sobre los archivadores y toda la gente que está trabajando en el banco, los clientes y tal, minimizados, convertidos en pigmeos. En el momento en que estos tíos hacen estas cosas, ellos se sienten como gigantes. Se sienten como gigantes, tienen el poder de la vida y de la muerte, tienen el poder de hacer lo que les da la gana, se sienten como gigantes. Y ese gigantismo de ellos, creciéndose en esas situaciones y encantados de haberse conocido, lo vemos ahí, está materializado en ese plano en el que De Niro con el pasamontañas, el tío está de espaldas, está diciendo que tal, les está diciendo que sí, y él da una orden y aunque él está de espaldas a ellos se tiran al suelo. O sea, no hace falta que les esté mirando y les diga al suelo, no. Él dice al suelo, lo está diciendo aquí y se pone todas las alas en el suelo. Ese poder que ellos sienten cuando hacen estas cosas es una manera de definir a estos personajes también. Y se define visualmente en la película. Ya digo, para mí es la mejor película del director. Insisto, podría estar aquí hablando de ella, por ejemplo, para que te hagas una idea. Al final, todo lo que tenga que ver con los asesinatos o crímenes acaba rompiendo la vida privada de Pacino. ¿Y eso qué tenemos? El trabajo de él, ella y la luz. ¿Vale? El tema de la relación de Pacino del personaje de Pacino con su mujer es el tema también de la dualidad, la fiesta de los policías y tal. ¿Qué pasa cuando están en la fiesta, que él tiene que dejar a la mujer para irse a perseguir no sé qué? El tema del cazador cazado también está con ese plano cenital entre los contenedores, cuando Pacino dice, ¿sabéis quién nos está mirando? ¿Sabéis qué están haciendo ahora? Nos están mirando a nosotros porque nos han cazado. Es decir, en fin, película muy completa, película tremenda. El tema del personaje de Dennis Haysbert, que está ahí como camuflado y que acaba brotando, en fin. En todos los aspectos, una película perfecta, de 5 estrellas perfecta. Mi recomendación, si no la has visto, échale un vistazo a L.A. Confidential, pero aviso que es película distinta a esta, ¿de acuerdo? Bueno, Iván, un placer hablar de esta película contigo y nada, aquí seguimos haciendo videocríticas. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.